Vengo del cielo. Radio Paz presenta Respeto a la Vida, un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la Iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor. Dirigido por integrantes del Ministerio Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami. Mamá, papá, yo quiero vivir como tú, como él. Tengo estrellas que alcanzar. ¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Respeto a la Vida, un programa que llega a ustedes semana tras semana gracias a las ondas radiales de Radio Paz, 830M y 96.1 FM, la emisora del Cordero de Dios. En esta oportunidad los acompaña Angélica Duarte, una servidora, y le envío un saludo a Sandra Galindo, a Marta Endara, quien son las otras voces que ustedes también escuchan en este programa. Bueno, en esta ocasión tenemos la continuación de un programa, y es que la semana pasada nos acompañó el padre Alfredo Cioffi, quien vuelve a estar con nosotros en esta ocasión para hablar sobre temas de reproducción asistida que están en este momento. Para quien no conoce al padre Alfredo Cioffi, él es un sacerdote de la Arquidiócesis de Miami desde hace más de 38 años. Es experto en bioética humana y bioética ambiental y es profesor de la Universidad de San Tomás. También es consultor de diferentes organizaciones civiles y católicas en el tema de bioética. Y aquí en Radio Paz, él tiene dos programas, algunos de ustedes ya los han escuchado, el programa de Teología del Cuerpo y el programa de Ecología Integral. Qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros, padre Alfredo Cioffi. ¿Cómo se encuentra en esta ocasión? Muy bien, Angélica, gracias de nuevo por esta invitación. Bueno, pues en el primer programa, padre, usted nos habló sobre la reproducción humana en términos muy claros, y también de allí, después de entender cómo se da la reproducción humana, nos hizo el contraste con el IVF o fertilización in vitro, que se llama, ¿no? El IVF, fertilización in vitro, y nos contó cómo era una sustitución del proceso natural de la reproducción humana. Y nos decía en conclusión que moralmente no era correcto y que huyéramos de ese procedimiento porque desde la mirada de la bioética, desde la mirada moral, no era apropiado, ¿no? ¿Puede hacer una conclusión en sus palabras para aquellos que no estuvieron en ese primer programa? Efectivamente, Angélica, te agradezco mucho de nuevo. Y fíjense que aquí, mis amigos, ni siquiera tenemos que invocar al principio ni a Dios, ni a la fe, ni a la religión. Eso es un proceso biológico y humano también que se da. Y se puede ver perfectamente cuando esa fertilización ocurre en laboratorio, que es una manipulación máxima del ser humano. Se le está manipulando como si fuera un objeto. Se está, en pocas palabras, manufacturando un ser humano en laboratorio. Y no tenemos derecho a hacer eso porque los seres humanos no somos un producto, no somos una llanta, no somos un radio, sino que somos seres humanos, ¿verdad? Y hay que respetar la subjetividad humana. Así que este proceso realmente es muy dañino, no solamente para la pareja que se somete a él, sino para la sociedad en general. Y yo había empezado el programa anterior también diciendo que lo quiero hacer en humildad, pero también con la verdad en la mano, porque conozco bastantes parejas que desgraciadamente no pueden tener hijos. Y esta opción se les presenta a nivel social, a nivel clínico, muy buena, muy bien, lo pueden pagar y costear, que son miles de dólares.
pero le dan toda clase de seguridad que ellos van a poder tener su hijo. Pero el hijo no es un objeto que se manipula y que se posee, sino que más bien es un don, es un regalo. Y ahí sí hay que mencionar a Dios porque es un regalo de Dios la vida humana. En fin, Ujú. ya hemos hablado que el proceso... Padre, si me permite ahí, es Ujú. cierto, reconocemos el sufrimiento por el que pasan estas parejas y es un dolor grandísimo y eso se entiende, pero pues a la luz de la verdad es importante que escuchen esta información porque, porque pues la voluntad de Dios para cada uno es diferente, pero hay un plan que al final pues es de amor para todos y que puede traer beneficio a muchas personas. Y hablando del programa anterior de la semana pasada que nos hablaba sobre la fertilización in vitro, padre Alfredo, a mí me quedaba mucho en la mente que este procedimiento genera muerte de bebés para tener la vida de uno solo. Y eso es lo que más me quedó en la mente, que se abortan embriones, en este momento se manipulan, se hace una selección allí dentro del embrión Ujú. y es muerte lo que hay allí. Entonces yo creo que estas parejas, si conocen esta realidad, ya van a entender también por qué les decimos, a pesar de su dolor, a pesar de su sufrimiento, no tomen esta opción porque es una opción que no es ética ni acorde con la fe y que va a traer es muerte para tener un bebé. Efectivamente, Sí, inclusive nos habíamos quedado, Angélica, en la cuestión de los embriones congelados, ¿ok? Porque sí. una cosa es la acción de hacerse la fertilización in vitro. Acuérdense que está de por medio de la hiperovulación, es decir, que le sacan a la mujer una docena de óvulos maduros y entonces todos esos son fertilizados. Una, dos o tres docenas. Uno nunca sabe cuántos óvulos van a hacer con esa estimulación, sobreestimulación de fertilización, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eh, Todos esos óvulos son fertilizados en el laboratorio, en una cajita de Petri, y son incubados en una incubadora unos 3, 4, 5 días más o menos hasta que llegan a la etapa del blastocisto. Y ahí algunos se implantan o se infieren en la matriz de la mujer para intentar la implantación. Y los que quedan se congelan en nitrógeno líquido que está más o menos a menos 300 grados Fahrenheit, que son como menos 180 grados centígrados. Cualquier cosa que tú metes en nitrógeno líquido se cristaliza inmediatamente. ¿Eh? Y estos embriones están vivos, pero están en lo que llamamos en estado de animación suspendida. Su vida está en animación suspendida. No están muertos, porque la prueba de que no están muertos es que cuando se descongelan y se implantan de nuevo, pues algunos sí prenden, ¿verdad? Y no es que estaban Ujú, muertos y regresaron a la vida, resucitaron milagrosamente, no. Están ujú. vivos, pero cristalizados en animación suspendida. Se puede hacer, yo hice una vez un experimento cuando estaba de joven, de meter abejas en un pomo, abejas vivas, que le saqué el punzón, etcétera, con otra técnica, y las metí en el congelador. Y esas abejas se congelaron y estaban así todas retorcidas, las pobres, congeladas completamente. Estuvieron varias horas en el congelador. Después las saqué y las puse encima de una mesa ahí en la cocina a que se descongelaran naturalmente, ¿verdad? A la temperatura ambiental y algunas se descongelaron, empezaron a caminar y empezaron a volar. Ujú. Sí, o Vivas, sea, están no todas. vivas. Algunas no sobrevivieron el congelamiento y se murieron, pero algunas sí se despertaron, digamos, y se pusieron a volar. O sea que estaban vivas durante ese tiempo que estuvieron congeladas en la nevera, en el Y congelador. ese ejemplo nos sirve para reflexionar lo que está pasando con embriones que quedan y están congelados y Exactamente. duran años congelados. Vimos el caso, por ejemplo, en Estados Unidos de una pareja que adoptó un embrión que estuvo congelado 27 años Eso y es cierto. otra pareja que tuvo un bebé que era incluso mayor que ellos. Sí, adoptaron un embrión que era mayor que ellos. ¿Y cuál es la posición de la iglesia en este tema de adopción de embriones congelados? Porque hay personas que dicen, no, pero la adopción sí la acepta la iglesia. Entonces, ¿cuál es la postura en este tema con embriones congelados? Ok, bueno, sí,
Si quieres ya tratamos ese tema de una vez. Acuérdate que hay otros temas aquí a tratar también, las matrices de alquiler, el caso que tú mencionaste de esa pareja que adoptó un embrión antiquísimo. Se dio otro caso también de que una mujer tuvo cáncer del útero, no pudo tener hijos, entonces la abuela se implantó los embriones de la hija Dios. y ese embrión fue gestado por su abuela. ¿Entiendes? O sea que tiene dos mamás. Tiene una mamá biológica que no lo gestó y su mamá de gestación es su abuela. Y qué injusticia. ¿Cómo tú le dices a ese hijo entonces que tu abuela fue también tu madre de gestación? Porque sabemos que en la gestación, en el embarazo, cualquier madre que ha estado embarazada sabe decir perfectamente que hay una liga, una pega entre esa madre y ese hijo que lleva en su vientre por meses, cuando empieza todo con la patadita y después cada vez se mueve más, se identifica y hay un intercambio entre la madre y el hijo, que no solamente en cambio físico, fisiológico, de nutrición, etcétera, sino también psicológico y espiritual. Y todo eso se manipula a una expresión altísima, asociado también, por ejemplo, con el alquiler de matrices. Entonces, el alquiler de matrices es, por ejemplo, para parejas que pues son homosexuales o, por ejemplo, dos hombres gay que quieren tener hijos, pero obviamente biológicamente no lo pueden tener porque ninguno de los dos tiene una matriz, a menos que se han hecho la transición, que ya eso es otro tema más amplio también todavía, la transición Ujú. sexual. Pero bueno, quedándonos en el tema de la fertilización in vitro, alquilan simplemente, compran óvulos que se pueden comprar hay catálogos, tú vas a estas clínicas y hay catálogos donde te dicen todo sobre el donante o la donante de óvulos o el donante de esperma, te dicen todo, su edad, su estatura, su condición física, etcétera, todos excepto el nombre y la dirección de la persona, ¿ok? Pero entonces tú escoges si lo quieres rubio, de ojos azules, o si la quieres trigueña, con pelo rizado, todo eso viene descrito en el catálogo donde tú compras esos óvulos o espermas. Ujú. Pagas para que hagan el mix, etcétera, para que te generen el embrión, para que te facturen el embrión y después tú lo implantas en una matriz de una matriz al clase de una mujer que le pagan para llevar esa gestación. Eso es otra injusticia aquí que ocurre porque muchas veces mandan estos embriones a otras partes del mundo a que sean embarazadas por mujeres que son pobres y les pagan, no sé, 100, 200, $300 para llevar ese embarazo, pero ellos cobran $3,000 por el procedimiento en la clínica. Y Ujú. entonces explota a la mujer pobre para que geste, para que lleve en embarazo a un bebito que no va a ser de ella, sino que al nacer lo tiene que regresar o lo da a la agencia que se lo da a la pareja que pagó por el procedimiento. O ni quisiera que estar casado tampoco, yo puedo ser sencillo, yo puedo ser soltero e ir a la clínica y comprar el óvulo, el esperma, rentar la matriz y a los 9 meses yo tengo mi propio bebito que yo pagué para que me lo manufacturen a la especificación que yo quiera. ¿Ves? O Ujú. sea, que realmente se abre este campo a lo que se llama la eugenesia, ¿verdad? La eugenesia es la manipulación de seres humanos a crear la raza ideal, etcétera. Eso llevó a una Mm, Segunda Guerra Mundial Bueno, hace... padre, ya que está hablando de ese tema de la renta de vientres, hay Sí. un caso muy triste de una chica tailandesa que fue contratada por una pareja gay y se le implantaron pues dos bebés, eh, y uno de ellos venía con síndrome de Down. Y la pareja gay, al saber eso, pues no quiso aceptar ese bebé, Ujú. sino el otro. Y ella se quedó como madre Sí. de ese bebé con síndrome de Down. Efectivamente, Entonces, de hecho, sí, ese caso fue famoso, fue hace años. Eh, la pareja era de Australia y entonces la fertilización ocurrió ya in vitro y después mandaron esos embriones allá. Fue en Singapur. El caso es que cuando la pareja le dice, bueno, aborta el que viene con síndrome de Down y
quédate con el saludable, que es el que nosotros queremos. Y ella dijo, no, de eso nada, no me voy a hacer ningún aborto, así que voy a tener los dos. Y cuando nazcan, ustedes se llevan el normal y yo me quedo con el otro. Y por cierto, les voy a poner una demanda a ustedes por no sé cuántos cientos de miles de dólares, porque ahora tengo que mantener a este hijo normal para el resto de mi vida y ustedes van a pagar por ese mantenimiento. Ujú. De que esa muchacha pobre se puso las pilitas y se le abrió el horizonte, pero ella dijo, una cosa es rentar mi matriz, otra cosa es abortar un hijo que estoy gestando, ¿verdad? Ujú. Así que se dan todas estos casos, pero en general es una explotación de la mujer, sobre todo pobre, que está buscando una salida de su pobreza, ¿verdad? Ujú. Drástica. Sí. Sí, y no, y bueno, ya hablando de otro caso también denunciado por Live Action de una mujer que rentó su vientre y le encontraron que tenía cáncer y ella pues dijo, ya tengo estas semanas, yo voy a seguir adelante, pero se puede tener el bebé ahorita y poner en una incubadora y la pareja contratante le dijo, no, queremos que lo abortes. Y ella dijo, pero yo no quiero abortar este bebé y pues estaba la ley amparándolos a ellos y contra su voluntad Sí, ganó esa opción de que ella debía abortar ese bebé que ella no quería abortar. tú sabes lo que es. O sea, le forzaron a hacer un aborto. Ujú, fue forzado a hacer un aborto y estamos... Pero es legal, ¿verdad? Y inclusive ahora 21 semanas más o menos es el mínimo para poder ponerlo en incubadora, en las NICU, las incubadoras de bebitos, ah, tan temprano como 21 semanas de gestación. Ese bebito cabe en la mano. Ujú, Es embrión, sí, es feto sí. porque desde la octava semana ya se llama, cambia de nombre técnico Ujú, a feto, pero sí es miniatura y sin embargo lo pueden mantener la vida. ujú. Pero yo creo, padre, que con estos ejemplos que estamos viendo, vemos el desorden que se ha causado, se Definitivamente. ha generado Claro. al hacer algo diferente a lo que Dios creador ha planteado como plan para la reproducción humana. Pienso yo. Efectivamente, es realmente prescindir consciente o inconscientemente, es prescindir de Dios, de lo que es la voluntad de Dios y la providencia, la divina providencia. ¿Ok? Así que como es programa católico, al fin y al cabo, debemos de llevarlo a ese nivel. No sé si quieres hablar un poquito más de algunos otros casos antes de pasar a la parte precisamente ética y cuál sería mi sugerencia en la segunda mitad que se acerca, podríamos ver cuáles son las alternativas saludables que la Iglesia Católica promueve para las parejas que no pueden tener hijos, por ejemplo, ¿verdad? Y cuáles son alternativas buenas, éticas y saludables. Y también alguna que todavía es controversial, como sería la adopción de un embrión humano que esté congelado. Podemos hablar de eso. Pero Sí, antes porque de le hice la pregunta, padre, pero no nos dio la respuesta. Claro, porque estoy mirando el reloj también, que nos queda poco tiempo en esta primera mitad y quiero dedicarle suficiente tiempo a eso. Hay que hacer un poquito de análisis ético, porque bien tú dijiste que la iglesia todavía no se ha pronunciado ni sí ni no con respecto a la adopción de embriones humanos, pero es muy delicado y es muy controversial. Tenemos que navegar esas aguas, ¿verdad? Pues Eh, sí, padre, eso se lo había dicho antes de iniciar el programa porque Ujú, en el tema de la adopción de embriones hay debate. Hay ujú, debate dentro sí, de la misma iglesia que unos dicen que ujú, sí están a favor de la adopción de embriones y otros ujú. dicen que no. La iglesia, como usted acaba de decir, no se ha pronunciado, pero pues quería sí conocer su opinión personal Sí, cómo no. de... Ajá, exacto. Así que si quieres, ya entramos con eso en la segunda mitad. Quería completar el cuadro de esta primera mitad, ya que nos estamos enfocando más en el aspecto clínico y tal, de que el procedimiento de in vitro pretende manipular la vida humana al máximo. O sea, que lo que es tecnológicamente posible se puede hacer. Y si se puede hacer,
basta que la gente lo pueda pagar, ya se debe hacer. Y ahí es donde está el error bioético precisamente. O sea, no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Yo sé que es un argumento difícil de presentar porque son argumentos de principio, de valores, pero esta industria trabaja en lo que se llama el utilitarismo, lo que es práctico, pragmático. Si se puede hacer tecnológicamente y no es ilegal, entonces quítate de medio porque es Mm, simplemente un servicio que estamos ofreciendo. Es un servicio y la pareja lo puede pagar o el individuo lo puede pagar. No es ilegal, no estamos rompiendo la ley, ¿verdad? Ellos dicen, si consideras que es tan atroz la cosa, pues hazlo ilegal. Sin embargo, esta industria ya se ha dado por más de 40 años y es una industria de billones de dólares a través del mundo entero y va en auge, va creciendo. Pero es también una industria de lo que se llama boutique, porque hasta el día de hoy las compañías de seguro de cuidado de salud no lo cubren, porque es un procedimiento opcional, precisamente. Eso mismo te está diciendo, las compañías de seguro no lo cubren porque es un procedimiento opcional, es decir, no es necesario tener un hijo para poder seguir viviendo. Y ujú, por lo tanto, lo tienen que pagar de pulso. Y estamos hablando 20, 30, 40 mil dólares, depende de cuánto manipulación genética quieres hacerle a ese embrión. ujú, Ahora, lo último que ha salido es que, como ya se pueden detectar toda una serie de defectos genéticos, ahora se está proponiendo también de editar el genoma humano a nivel del cigoto, a nivel de la primera célula esa, manipular esa célula y ver cuáles cromosomas, cuáles genes son deformes y aunque no sean primero los deformes, cambiarlos por uno que sea normal. Digamos, si viene con, para darte un ejemplo, bueno, el mismo síndrome de Down, que es un cromosoma extra, número 21, pues sacarle, a nivel del cigoto, sacarle ese cromosoma extra para que salga normal, ¿verdad? Uno dice, bueno, por eso es bueno, es positivo, ¿sí? Es bueno porque en principio es hacer un embrión defectuoso, quitarle el defecto y hacerlo normal. Sin embargo, es eugenesia, además, eso no se hace sin riesgo, no se hace sin riesgo, lleva alto ujú. riesgo de que esa manipulación no funcione. Entonces, tengo el peligro de cambiarle el genoma a ese embrioncito y arriesgar su vida a nivel de una sola célula. Es también un Ujú, poco difícil, pero esencial, es fundamental, sobre todo en los que estamos en provida, que entendamos que la vida humana comienza en la fertilización. Y la vida sí. de cualquier especie, no solamente humana, empieza en la Ujú, fertilización. Y en ese momento al ser humano Dios concede un alma, concede un alma que es única y repetible para toda la vida. ujú. Entonces no tenemos Claro, que manipular ese embrión. un tema muy delicado, jugando a ser Dios, buscando la Obviamente. perfección. ¿Y qué es la perfección? Exacto. Porque a la hora de la verdad, Dios tiene una mirada diferente para cada ser humano y me viene a la mente el caso de este hombre, Nick Vujicic, que Mm, él nació sin brazos ni piernas sí, y él es un adulto y da conferencias en el mundo. Y gracias a su testimonio, pues la gente que tiene alguna discapacidad o que sí, estaba con ideas suicidas y todo, le ha dicho sí a la vida o ha vuelto a encontrar una razón de vivir. Dice, sí, tú has podido como yo no. Y Nick, a pesar de no tener brazos ni piernas, él dice, yo puedo estar roto por fuera, pero yo no estoy roto por dentro porque yo encontré a Dios. Dios, él dice que le preguntó a Dios, ¿por qué me hiciste a mí así? Y él dijo, ¿confías en mí? ¿Tú confías en mí? ujú, Confía en mí. Y ujú, él al confiar ha visto el plan de Dios en su vida, lo mandó así para a través de él mostrar lo que es Dios a muchas, muchas personas. Entonces, es eso primero que todo. Lo otro de lo que hablaba Padre y me venía a la mente ujú, es cómo se están vendiendo y comprando conciencias ujú, mm, por el dinero los está comprando y qué importante nosotros que somos personas de fe y ujú, que tenemos, no sé, ya sean sobrinos, hijos, alumnos o lo que sea a nuestro alcance, hablarles de lo importante que es hacer las cosas bien y mirar el fin de las cosas, que sea sí, algo bueno,
Ujú. porque no es solo que, porque me da dinero y como usted dijo, padre, no, no, entonces me sirve, ténganse porque ahí voy pasando. Y no, hay que ver cuál es la finalidad de esto, que está generando vida a costo de qué, de la vida de otros, o Sí. voy a manipular aquí el genoma humano y qué otras desórdenes voy a crear, voy a alimentar aquí el materialismo de alguien, la codicia de alguien, la vanidad de alguien. Bueno, ¿qué va a pasar con esos seres humanos que se están creando? Tantas cuestiones éticas que vienen a la mente, ¿no, padre? Ujú. Efectivamente, Angélica. Sí, inclusive tú mencionaste el que nació sin pies ni manos Yes. y no sé si se acuerdan, pero cuando vino San Juan Pablo II a visitar Estados Unidos, que le tocó la guitarra a San Juan Pablo II, Tony Meléndez, y Tony Meléndez tocó la guitarra con los pies porque no tiene brazos. Así es, Eh, sí, y fue un momento muy entonces, lindo. es otra perfección, no es la perfección griega del perfeccionismo, sino es la perfección cristiana del amor. Esa es la perfección verdadera del ser humano, es la perfección del amor. Ujú. Bueno, y con esa idea tan hermosa nos vamos a ir a un corte, pero ustedes quédense ahí porque hay más de estos temas de reproducción asistida con el padre Alfredo Chofi aquí en su programa de Respeto a la Vida. Si conoce a alguien que está pensando en abortar o que necesita ayuda en su embarazo, por favor llame al Ministerio de Respeto a la Vida al número telefónico 954-981-2922 o vaya al centro en el 4747 Hollywood Boulevard, Suite 103, Hollywood, Florida. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré. Te puse por profeta de las naciones. Jeremías 1:5. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Respeto a la Vida, que llega a ustedes semana tras semana gracias a Radio Paz 830M 96.1 FM, y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube, y un like puede hacer que el contenido que aquí generamos llegue a más personas. Así que les encomendamos que se suscriban con nosotros y que compartan también los programas de Radio Paz. En el día de hoy los acompaña Angélica Duarte, una servidora, junto al padre Alfredo Chofi, quien nos ha estado hablando sobre las opciones que están ahora allí afuera para las parejas que tienen problemas en su fertilidad, que no pueden concebir bebés fácilmente. Entonces ya el padre nos ha dicho, la fertilización in vitro es un no, no. Y vamos a ver, pues, padre Alfredo, ahora cuéntenos de las opciones que podrían estar allí para esas parejas que tienen problemas en su fertilidad. Con todo gusto. Ok, entonces aquí en este tema de cuáles son las opciones, ¿verdad? Si la fertilización in vitro no es una opción ética, moral, por todo lo que hemos contado y es realmente atroz, entonces, ¿cuál es el sí? ¿Cuáles son las opciones, las alternativas que existe que la Iglesia Católica sí permite? ¿Ok? Y vamos de las más fáciles y clásicas a la más controversial al final. Entonces, la más fácil y clásica es, por supuesto, o aceptar simplemente la voluntad de Dios y quedarse sin hijos en absoluto, o adoptar. Ahora, yo también estoy muy consciente que adoptar, sobre todo en Estados Unidos, es difícil. Casi no se encuentran bebitos, sobre todo bebitos blancos, porque existen más bebitos negros disponibles, pero no toda pareja quiere adoptar un bebito que no es de su propia raza, etcétera. Ok, entonces está toda esa dimensión. Que eso Y es algo en lo que se debe trabajar. por supuesto, claro, Porque porque un ser humano es un ser humano, ¿verdad? un ser Ujú. humano. Y tuvimos un invitado, padre, Sí, que es latino y él sí, nos contaba que adoptó a niños de diferentes razas, tiene dos sí, blanquitos y uno negrito y él es latino. Y al sí, final dice que se aman a los por hijos supuesto. independientemente del Sí, color de la piel.
Es más que, y sobre todo nosotros los latinos tenemos como eso muy Sí. metido, pero es De algo nuevo, que hablando con debemos humildad y con trabajar. verdad, hay prejuicios, etcétera, pero esa es una opción realmente que si uno va a adoptar algún hijo o hija de otra raza, les conviene adoptar varios de distintas razas y entonces ese mix que se da entre los hijos precisamente y las hijas es algo súper positivo ver cómo esos hermanitos y hermanitas de crianza, ¿verdad? Se relacionan naturalmente desde niños y no hay ningún prejuicio entre ellos absolutamente porque ven mm, a través completamente del color de la piel y de otros rasgos étnicos, ¿ok? Así que esa es una opción. Es caro y también de nuevo en Estados Unidos no hay muchas garantías, inclusive después del proceso que cuesta miles y miles de dólares legalmente, sobre todo por lo que se le paga a los abogados para hacer todo este proceso. Siempre queda la opción de la madre biológica de reclamar a ese hijo años después de haber sido adoptado por otra pareja. Entonces siempre está ese riesgo hoy en día de que después de años de haber criado esta criatura, se lo quite porque la madre biológica apareció de nuevo y resulta que ahora quiere ligarse con su hijo y quiere pues conocerlo y criarlo, etcétera. Entonces también existe eso un poco de fondo, ¿verdad? Con lo cual algunas parejas se van o a Latinoamérica, en el caso nuestro, o a veces a Europa, Europa Oriental, en fin, otras Padre, partes del mundo para yo adoptar. como ve, pues yo defiendo la adopción. Y ante eso que nos ha planteado, le cuento que escuché también una mamá adoptiva Mm, que contaba que su hijo, claro, sí quería saber sobre su origen, su madre biológica y todo, y ella mm, dice que es tal el amor que se le tiene a ese hijo que uno hasta lo apoya, ella decidió apoyarlo en esa sí, búsqueda sí, y de lo que él decidiera. Y ahí viene efectivamente. nuevamente la palabra del Evangelio que me resonaba a mí, de la verdad os hará libres. Ella Mm, abiertamente le dijo, eres adoptado y lo apoyó en encontrar su verdad, cuál era su mamá, exacto. ¿no? Y fue hasta bonito. Sí. Lo que pasa es que también el timing, como dicen los americanos, ¿verdad? ¿Cuándo se hace? Porque obviamente no le vas a decir a un niño de 3 4 años de que ha sido adoptado, etcétera, porque no tiene la capacidad mental para absorber eso y procesarlo. Pero ya de adolescente, etcétera, sí, el tiempo en que se le dice, si se le dice que es adoptado, y yo soy de opinión que sí se les debe decir, pero cuando se les dice, hay que ir caso por caso, ¿verdad? Y hay que hacerlo con mucha delicadeza, mucho amor y el amor verdadero que es generoso. Y entonces, en cierta forma, realmente soltar a ese hijo o hija adoptiva si quiere ponerse en contacto con sus padres biológicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo no? Hay todo un mundo ahí, pero si se hace con amor, pues el Señor apoya todo eso. ¿Ok? Otra opción también es, fíjense, escuchen, para las parejas sobre todo que no pueden tener hijos, ¿cuántas veces no han escuchado ustedes un caso de esta pareja que por años están tratando de concebir y no lograban concebir? Finalmente, o adoptaron bebito, o se hicieron la fertilización in vitro, pero el caso es que ahora ya tienen bebé en la casa, en el hogar, y a los 6 meses ella queda embarazada. ¿Ok? He escuchado varias veces eso, varias veces. Exactamente. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que esa infertilidad era una infertilidad psicológica, Sí, no tanto fisiológica, porque de repente cuando ya no estaban preocupados de tener el hijo, es cuando el hijo viene. Y se da inclusive a nivel biológico, si están demasiado intensos en querer tener, en concebir, es una cosa misteriosa, es que la fertilización humana es súper misteriosa, pero algo que fisiológicamente previene que ocurra esa fertilización precisamente porque esa pareja quiere el hijo demasiado intensamente. Entonces, un consejo que yo no soy consejero matrimonial en ese aspecto clínico, ni mucho menos, no tengo título clínico, pero lo he oído muchas veces, que los consejeros de fertilidad le recomiendan a esa pareja, mira, olvídate de los hijos. Olvídate de los hijos, váyanse de vacaciones por allá, por cualquier lugar del mundo, olvídense ya de los hijos. Y cuando ustedes logren olvidarse de los hijos, vas a ver cómo queda embarazada. es. Ok, entonces esa es otra cosa que hay que tener cuidado Ujú, también, porque esto de la fertilidad humana es muy, muy delicado, y muy complicado y muy misterioso y hay muchas cosas que no conocemos en absoluto. Ok, ujú. más allá de eso,
ya lo hemos mencionado varias veces, pero no lo hemos analizado, es la inseminación artificial. Inseminación artificial, que no es in vitro, porque no ocurre en laboratorio, sino que es in vivo. Y la inseminación artificial básicamente consiste en asistir al esperma para que llegue al óvulo, donde está en su lugar, que es la trompa de falopio, ¿verdad? En la ámpula. Entonces, con una cánula, que es un tubito flexible, delgado, esterilizado, etcétera, ahí adentro se meten los espermas y se infiere ese tubito a través del cérvix, a través del útero, por la trompa, una u otra. Se visualiza también cuál es la trompa que tiene el óvulo, porque todo eso se ve por sonograma, y se suelta el esperma pegadito ya al óvulo para fertilizar. ¿Okay? Esa es una asistencia máxima, digamos. Ahora, cuidado, porque ¿qué casos clínicos califican para hacer esa inseminación artificial? Típicamente lo que es la insuficiencia espermática del esposo, que o no produce suficiente esperma, como dije en un programa anterior, para que una eyaculación de un hombre se considere capaz de fertilizar, naturalmente debe tener como 100 millones de espermas. 100 millones de espermas. ¿Okay? Entonces, y solo se requiere uno. El caso es que al hacer ese tipo de fertilización, de inseminación artificial, o no produce suficiente esperma el esposo, o el esperma viene con algún tipo de defecto, sobre todo morfológico, es decir, que le falta la colita, o la colita está muy corta, o no está muy capacitado, no se mueve Tan rápido. tan rápido, todos esos problemas de locomoción, en fin. Pero cuidado, porque entonces lo que se está haciendo es, se está forzando una fertilización que naturalmente no ocurriría. Entonces ya se está jugando con lo de la selección natural. Es decir, que posiblemente ese bebito que se genera no sea necesariamente el más vigoroso o el más capacitado genéticamente, porque el esperma trae algún tipo de defecto. Puede ser que el defecto sea solamente en la morfología externa, es decir, por ejemplo, a nivel analógico, que a un ser humano le faltan los brazos o las piernas, pero el resto del cuerpo está perfectamente normal, la cabeza la tiene normal y los órganos le funcionan bien, ¿verdad? En algo nada más externo. Pero puede ser algo también cromosómico, con lo cual, si se fuerza esa fertilización, pues ese defecto también se está introduciendo, digamos, al óvulo, ¿ok? Entonces, está jugando un poco con lo que es la selección natural, se está jugando con eso. En fin, la iglesia lo permite siempre y cuando se den ciertas opciones o ciertas condiciones necesarias. Número uno, lo más obvio para nosotros es que la pareja esté casada válidamente, que tenga un matrimonio válido entre los dos. O sea, no es de una mujer soltera que se está inseminando con un esperma que compró en una clínica, ¿verdad? Sino que es el esperma de su esposo. Eso es fundamental. Y que no importa cómo venga ese bebito, se va a tener. O sea, que si viene con defectos, se va a tener, ¿verdad? Porque hay un riesgo más alto de que venga con algún defecto genético que se puede ver en el sonograma conforme durante el tiempo de embarazo, cuando se está cuando lleva la gestación. ¿Ok? Pero bueno, se puede permitir esto de la inseminación artificial, pero hay que darse cuenta que ya se está jugando un poco con el proceso natural de la fertilización. Ok. El otro es, pues el más controversial de todos, por supuesto, es la adopción, la posibilidad de adoptar uno de estos millones de embriones que están congelados. Me va a responder ahora sí la pregunta, padre Alfredo. Finalmente, has sido muy paciente conmigo y te agradezco tu paciencia. No vas a ver por qué lo dejo para el final, precisamente porque es lo más controversial. Tengo que mencionar dos documentos de la Iglesia Católica que han hablado un poquito sobre el tema. Primero, la Donum Vitae, que fue una instrucción que salió de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, cuando estaba precisamente el cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger, de prefecto de esa congregación en 1987. Después pasó a ser Papa Benedicto XVI, por supuesto.
Ok, en esa instrucción habla más bien sobre la fertilización in vitro y la conclusión de que no se debe hacer por todos los motivos que hemos estado hablando en los últimos programas. Ujú. Después, como la técnica siguió avanzando y la industria siguió progresando, ¿ok? Y se dio la posibilidad de esto, de adoptar embriones congelados, entonces esa misma congregación para la doctrina de la fe sacó otra instrucción que se llama Dignitas Personae, en latín, la dignidad de la persona, creo que fue en 2009, algo así, ya en este siglo. Y ahí habla un poquito sobre, o sea, habla de las técnicas nuevas y de rentar una matriz, etcétera, todas esas cosas que básicamente no, por toda la manipulación de los seres humanos y que lleva a muchos abortos y la explotación de mujeres, todo esto. Y entonces menciona, en uno de los párrafos menciona la posibilidad de adoptar, pero lo deja a forma de pregunta, de cuestión. Dice, no vemos cómo es posible poder adoptar un embrión sin caer en una manipulación excesiva del ser humano y sin caer en la posibilidad de abortos y tal. Entonces, pero lo deja así a cuestión de pregunta, y era el cardenal Screccia, Elio Screccia, que estaba de prefecto en ese momento. Ok, entonces, como lo deja a forma de pregunta y no se declara oficialmente el Vaticano en este tema de adopción de embriones, entonces los teólogos pueden opinar todavía hasta que la Iglesia no se declare oficialmente, ¿ok? Similar a lo que ocurrió, por ejemplo, con los anticonceptivos hasta que salió Humane Vitae en 1968 con el Papa Pablo VI. Antes de eso, era una cuestión disputada si se permitía o no se permitía los anticonceptivos, etc. Bueno, ya cuando se declara la Iglesia oficialmente, entonces el tema se cierra. Ujú. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades? Fíjense. Hay que tener ciertas condiciones básicas necesarias. Siempre se enfoca uno en el ser humano, en el embrión humano que va a ser adoptado, ¿verdad? Entonces, número uno, por supuesto que la pareja debe estar casada lícitamente también, válidamente, para poder tener hijos, o sea, que no sean mujeres solteras o parejas gay o lesbianas que están adoptando esos embriones. O sea, que ese embrión tiene derecho a tener un padre y una madre normal que les va, Mm, no solamente una madre que la va a gestar, sino que unos padres que lo van a criar normal, o sea, que va a tener modelo masculino y femenino del padre y de la madre, ¿ok? Que son adoptivos, pero son como si fueran los padres biológicos, hablando funcionalmente. Entonces tiene que ser una pareja de un hombre y una mujer que están casados lícitamente. Aparte de eso, tiene que ser también uno a la vez, no cuatro. mm, Exacto, porque si infiero cuatro con la expectativa de que en promedio solamente uno se va a implantar, entonces a sabiendas estoy arriesgando la vida de los otros tres, sí, lo cual no tengo derecho a arriesgar la vida de esos tres por lograr la implantación de uno. Por lo sí. tanto, tendría que ser solamente uno a la vez. Y aquí las estadísticas nos ayudan, porque si infiero solamente uno a la vez, solamente se puede, hay dos opciones, o se implanta o no se implanta, ¿verdad? Ya. Ok, entonces la opción es 50-50, o se implanta o no se implanta 50%. Yo les mencioné antes que el rédito de pérdida natural de abortos espontáneos en la especie humana es aproximadamente del 50%. O sea que la mitad de los embarazos humanos nunca llegan a término, son pérdidas naturales, de nuevo hablamos de eso, no hay ninguna culpabilidad en la mujer, es un proceso natural y muchos traen defectos cromosómicos, pero no se sabe hasta después. Si es que la mayoría de esas pérdidas ocurren precisamente en las primeras 2 semanas, alrededor del tiempo de implantación. Y la mujer simplemente no sabe realmente que está embarazada, ¿verdad? Y entonces muchas veces se cree que está tarde en su periodo, que está atrasada, pero lo que está teniendo es una pérdida natural, no está teniendo una menstruación, sino que está teniendo una pérdida natural a 2 semanas, de 1 o 2 semanas de atraso. Pero Ujú. ella realmente no sabe biológicamente que está embarazada porque no se da la implantación y por lo tanto no se da tampoco
todo el proceso ese de gestación, de embarazo que se da naturalmente, ¿ok? Ujú, En ok, fin, padre. o sea que el 50%, si intentamos implantar uno a la vez, no estamos arriesgando la vida de ese embrión más que el proceso natural, que globalmente es 50%. ¿Ves? Ya, O sea, ok. es un detalle, pero es un detalle vital. No tenemos derecho a arriesgar la vida de ese embrión más allá del riesgo natural que existe en el momento de la implantación, que es el Ujú, 50%. Entonces, solamente uno a la vez, ¿verdad? ujú, Del resto también el mismo argumento es válido. Si viene con defectos, no se le puede abortar. No es ético abortarle. O sea, se descubre a los 2, 3, 4 meses que viene con algún defecto o cromosómico o con defecto genético, que le falta un brazo, etcétera, o lo que sea, que le falta solamente un dedo, no se le puede abortar porque sería matarlo. claro. Ya que hay que tener ese bebito, no importa cómo venga, ¿verdad? Ok. Y cuidarlo con amor, etcétera. Ahora, el punto más importante, en mi opinión también, que es como tú dijiste, más allá de enfocarnos en tratar de rescatar, digamos, este millón de embriones que está ahí en estado precario, que si no pasa nada, si no se les rescata, van a ser matados, ¿verdad? Ujú, Van a ser descartados, porque periódicamente esas clínicas también tienen que limpiar sus tanques, no pueden seguir acumulando embriones. ¿Qué pasa con la pareja que tuvo, digamos, aquel caso de la docena de embriones, de óvulos que fueron fertilizados, se implantó 4, uno prendió, quedan 8 en el congelador, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos 8? Bueno, la pareja tiene que pagar una mensualidad para mantenerlos congelados, porque es un servicio que está dando la clínica, y esta clínica no es una obra de caridad. Ellos ujú, cobran en un mercado. Entonces, a lo mejor tienen que pagar, no sé, 100, 200, $300 al mes o hasta el año, pero es dinero que tienen que pagar. ¿Y qué tú haces con 8 embriones congelados? ¿Qué vas a hacer con eso? Tarde o ujú. temprano, muchas parejas se van, se desaparecen, no pagan más nada, y entonces, por contrato, pues esos embriones pasan a ser posesión de la clínica. Sí, Pero es es un cierto. poquito como cuando la burbuja se explotó, y entonces, ¿qué hacían los bancos con todas esas propiedades que tenía que defalcaron y tuvieron que poseer, Sí, tratando de sacarlas al mercado? supe, sí, supe padre de una pareja que tenía óvulos, embriones congelados y después como de regresar a la fe, pues se dieron cuenta que al haber hecho la inseminación, digo, la in vitro, Ya, la fertilización in vitro, pues no había estado todo tan bien y decidieron retirarlos y con un sacerdote se les hizo como una bendición y fueron como, digamos, sepultados. los Qué pena. mataron, con todo respeto. Y por eso yo dije al principio, de nuevo, aquí estamos hablando con bondad, pero con la verdad en la mano, ¿ok? Yo dije al principio que inclusive con cautela, le digo a estas parejas que no pueden tener hijos, con cautela, que vayan a su sacerdote, tienen que escoger el sacerdote, mejor con el obispo, te digo la verdad, porque inclusive compañeros míos me dicen, Alfredo, eso es pro vida, yo casé esta pareja hace 10 años que está tratando de tener hijos, no pueden tener. Aquí la medicina los puede ayudar, pueden pagar los miles de dólares cuál es el proceso. Eso es provida. Le digo, hermano, no es provida. Siéntate ahí y te voy a explicar cómo se trata el proceso para que tú veas toda la muerte que esto lleva. Esto no es provida. Y Sí, entonces hay que tener cuidado porque hay inclusive hermanos sacerdotes míos que no están muy claros en este proceso. Lo digo de nuevo con respeto, pero es la pura verdad. Entonces, esas parejas que se van, ¿qué es lo que tienen que hacer con esos embriones? Por ahora, temporalmente, seguir pagando la mensualidad y seguir teniéndolos ahí en congelamiento, porque, como dice el documento Dignitatis Persona, realmente no sabemos qué hacer con ellos todavía. ¿Ok? Pero esto, adoptarlos, sería una posibilidad. El problema es que, claro, como dices tú, es apoyar la industria. esa es mi opinión, sí, pero Participar de la industria. Entonces, en mi opinión, claro, ya aquí vamos, realmente yo estoy consciente que esto es fantasía, pero mi opinión sería esto: buscar 1 millón de parejas que no pueden tener hijos, adoptar el millón de embriones que están congelados, ¿verdad? Se implantan o no se implantan,
y después cerrar la industria in vitro para que no haya más embriones nuevos. Claro, eso no va a ocurrir. Exactamente. Eso es Pero para bueno, ya le toda la entiendo. solución ideal. No, gracias, Padre Alfredo, por todas las explicaciones que nos ha dado y las opciones que le ha pues expuesto aquí a las parejas, la de la adopción, la inseminación artificial ya con las salvedades que usted ha explicado, la de la adopción de un embrión también con las salvedades que ha explicado. Y bueno, yo creo que queda claro. Padre Alfredo, si alguien queda con dudas, quiere contactarlo, quiere hablar con usted más del tema, ¿dónde lo puede hacer? Y cómo no, me pueden llamar a través, pueden entrar en el sitio de la Universidad de San Tomás, buscar mi nombre, ahí está mi correo electrónico, o si no, ¿Cómo es el correo electrónico? es a Chofi, mi apellido, CIOFFI, con una A anteriormente. Bueno, más fácil es mi correo personal realmente, que es simplemente mi apellido, Chofi, CIOFFI, @Prodigy. Prodigy es como prodigio, pero en inglés, con Y. Ujú. Prodigy.net. Entonces lo pueden Tiene contactar a capacidad, lo Chofi. puede. Sí, perdón. Sí, Chofi, CIOFFI @prodigy, PRODIGY.net. .net, sí. Y Cómo no. también, bueno, pueden contactar a Radio Paz y si tienen alguna pregunta adicional. Padre, ya estamos en el momento final, su conclusión nuevamente y la bendición. Ok, de nuevo, ante todo, nuestras oraciones para las parejas que tal vez no puedan concebir en este momento de su vida matrimonial. Ábranse a la voluntad de Dios, ábranse con generosidad, con humildad, vayan al Santísimo, abran sus corazones a la voluntad de Dios. El Señor siempre les tiene una respuesta y una sorpresa, pero no vayan al in vitro, consideren todas las otras opciones que hemos hablado y sobre todo haciendo ese acto de fe, de esperanza y de caridad, de aceptar la voluntad de Dios para ustedes, que les ama infinitamente y les tiene algo muy especial para cada uno de ustedes. Y también, pues, más allá de promover esto y esas enseñanzas con familiares y amistades, alguien que ustedes escuchen que esté considerando in vitro, de darles este consejo y que consideren las alternativas saludables. Y su bendición, Padre. Con todo gusto, la bendición de Dios Todopoderoso les acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos encontraremos la próxima semana aquí en Respeto a la Vida. Vengo del cielo. Radio Paz presentó Respeto a la Vida, Risas y sueños. un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la Iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor. Dirigido por integrantes del Ministerio Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami. Radio Paz, siempre contigo. Mamá.